Buenas noches. Con algunos problemitas técnicos, pero ya estamos aquí para continuar nuestro curso Encuentro. Les recuerdo que son 9 lecciones y cada lección se va a llevar una semana, repartida en 2 sesiones, los días miércoles y los días viernes a las 7 de la noche. Pueden ustedes invitar a sus amigos, a sus conocidos, a sus familiares, si ellos están interesados en conocer de la palabra de Dios acerca de estos temas tan relevantes en la Escritura, la palabra de Dios. Así es que hoy vamos a ver la lección 2 y le vamos a llamar así, puesto que el curso se llama Encuentro, le vamos a titular Encuentro con la Salvación. Y antes de iniciar o entrar en materia acerca de lo que es ese tema de la salvación, pues hemos de preguntarnos lo siguiente: ¿quién salva? O también, ¿de qué salvación se trata? ¿Y a quién salva? ¿Cómo salva? Y otra cosa importante que uno se puede preguntar también es, ¿puede ganarse la salvación? Es una pregunta importante porque en algún momento podemos llegar a pensar que sí, que la salvación puede ganarse, puede obtenerse mediante algún esfuerzo. También vamos a contestar esta otra pregunta aquí en este curso: ¿qué implicó la salvación? Y vamos a contestar de una vez estas preguntas que planteamos en este momento y diremos, bueno, ¿quién salva? Dios. Él es el autor de la salvación. Este día lo vamos a estudiar. ¿De qué salva? Bueno, Dios salva de el pecado y de sus efectos. Mayormente en lo que se trata de ese efecto que causa el pecado en el ser humano, que lo separa de Dios y entonces lo induce hacia la condenación eterna. Entonces, esa es la parte medular de la salvación. ¿De qué salva? ¿A quién salva? El Señor está dispuesto a salvar a todo ser humano. A todo ser humano le hace el llamado a la salvación, esperando que todos, el deseo de Dios es que todos dieran una respuesta positiva a su llamado, aunque tristemente descubriremos que no es así, llegado el momento de entrar en ese punto. ¿Cómo salva? El Señor salva por gracia. Es gratuita la salvación. Es un regalo de Dios. Ahora, la siguiente pregunta ya es contestada por la anterior. ¿Puede ganarse la salvación? La respuesta es no, no, puesto que es gratuita. Y ese es otro de los puntos que vamos a analizar. ¿Y qué implicó o qué implica la salvación en el sentido de qué tuvo que hacer Dios para podernos salvar? Eso también lo veremos en esta lección. Bueno, pues empezamos con el autor de la salvación. ¿Qué dice la palabra de Dios al respecto? Y aquí vamos a tener la primera de las lecturas y voy a hacer la anotación pertinente en nuestro pizarrón. Entonces, estamos aquí ante el curso Encuentro. Vamos a ver, aquí anotamos, el curso es Encuentro.
Esta es la lección 2 de 9. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el curso, la lección es la número 2 y se llama, entonces le vamos a llamar el nombre de la lección, Encuentro con la salvación. Encuentro con la salvación, primera parte. Igual, es uno de dos, ¿verdad? Es una de dos partes. La segunda parte la estaremos viendo el viernes. Y vamos a hacer unas anotaciones de algunos textos aquí que respaldan que el autor, entonces ahorita primero vamos a ver como punto uno, el autor de la salvación. El autor de la salvación y pondremos los siguientes textos. Salmo 27.1. Igual, Salmo, en el mismo libro, 37-39. Voy a poner una palomita para no repetir el nombre, 37-39. Isaías, no puede faltar. Lo hemos estado viendo en las dos partes de la lección anterior. Isaías 25:9 y 43:11. Le ponemos una palomita aquí también para hacer la referencia de que se trata de Isaías. Y un último texto referente, Sofonías. Es un libro poco conocido, pero precisamente vale la pena mencionarlo. 3:17. Bueno, el primero de los textos, si ustedes tienen Biblia ya en casa, pueden recurrir a ella y abrirlo allí en el libro de los Salmos. Normalmente el libro de los Salmos, permítanme aquí, algo necesito quitar porque no me deja observar. Bueno, ya estamos. Aquí en el libro de los Salmos, les decía en la Biblia, normalmente si ustedes abren la Biblia a la mitad, se van a encontrar con el libro de los Salmos. Entonces, buscamos el número 27 y encontramos que dice así la palabra de Dios. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Entonces, este texto está reconociendo que el Señor Dios Todopoderoso, Él es la salvación de el ser humano. Y en el 37-39, aquí nada más le damos vuelta a la palabra de Dios, algunas hojas, dice así: la salvación de los justos proviene del Señor. Él es su fortaleza en el tiempo de angustia. La salvación de los justos pertenece al Señor. No hay pues otro que pueda salvar más que Dios, y lo va a hacer muy enfático Isaías. Isaías le damos vuelta, como avanzando hacia el Nuevo Testamento. Quiero decirles que todos estos pasajes
están en el Antiguo Testamento. De modo que hemos de recordar que el Antiguo Testamento no solamente nos revela a Dios como haciendo justicia por causa del pecado, castigando por causa del pecado, sino también está ofreciendo su salvación, está manifestando su amor y su misericordia en muchos pasajes de la Sagrada Escritura. Recordarán Jeremías 31:3 que leímos la vez pasada, que decía: con amor eterno te he amado, por lo tanto te prolongué mi misericordia. Bueno, el libro de Jeremías está en el Antiguo Testamento y está hablando de ese amor eterno de Dios. Y lo comento para de una vez también dejar a un lado ese pensamiento que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios iracundo y el Dios del Nuevo Testamento es un Dios de amor. Es el mismo Dios. El mismo Dios de amor lo encontramos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Isaías 25:9. Dice así el texto: se dirá en aquel día: he aquí, este es nuestro Dios. En Él hemos esperado y Él nos salvará. Él. Y en el 43:11 es, es un pasaje que no puede pasar desapercibido cuando el Señor mismo dice: yo el Señor, fuera de mí no hay quien salve. Este pasaje está incrustado también en la declaración que rescatamos acerca de que no hay otro Dios. Aquí, si leemos desde el versículo 10, dice: ustedes son mis testigos, dice el Señor, mi siervo que yo escogí para que me conozcan y me crean, a fin de que entiendan que yo soy. Antes de mí no fue formado ningún Dios, ni lo será después de mí. Ahí encontramos la unicidad de Dios y después la salvación que se encuentra en Él. Yo el Señor, fuera de mí no hay quien salve. Fuera de Él no hay quien salve. Y esta declaración es importante para pues quitar de nuestra mente algún pensamiento adquirido, algún pensamiento enseñado distinto de lo que dice la palabra de Dios. Y ahí es donde yo les puedo invitar a reflexionar. Por más que alguien muy querido de ustedes, muy apreciado, inclusive muy admirado por ustedes, les hubiera enseñado una cosa diferente a lo que dicen las Sagradas Escrituras, tendrán que plantearse este dilema: ¿a quién le creeré? ¿A aquella persona que me enseñó tal cosa, aun cuando yo le aprecio bastante? ¿O a la Sagrada Escritura? Y entendemos que la Sagrada Escritura es palabra de Dios. De modo que por mucho afecto que le pudiéramos tener a una persona o a un escrito inclusive distinto de la palabra de Dios, tendremos que renunciar a esa enseñanza para creerle a Dios, que, como dijimos antes, Él se reveló en la Escritura para saber lo que Él tiene para nosotros con verdad. Y una de las cosas que vimos antes es que Dios es veraz. Entonces, ¿a quién le vamos a creer? ¿A Dios, que es veraz, o a un ser humano que puede ser el mismo objeto de engaño, de haber sido engañado y de ahí que nos haya enseñado lo que Él sinceramente aprendió, pero que fue engañado? El hombre es mentiroso por naturaleza y la mentira deambula por todas las esferas de la vida, de tal modo que en algún momento
Nosotros pudiéramos ser sinceros, pero lo que se nos ha enseñado pudo haber sido una mentira igual, no intencionada, sino ya generacional, creída por costumbre o por tradición, pero al fin y al cabo mentira. De modo que la palabra de Dios debe de ser pues el filtro para cualquier enseñanza que hayamos recibido por fuera. Ahí está Isaías diciendo, fuera de mí no hay quien salve, y Sofonías 3:17, también es del Antiguo Testamento, va a decir, yo estoy en medio de ti, poderoso. Dice así el texto de esta manera. El Señor tu Dios está en medio de ti. Es poderoso. Él salvará. Con alegría se regocijará por causa de ti. Te removerá en su amor. Por causa de ti se regocijará con cánticos. Ah, qué expresión tan maravillosa acerca del Señor alegre. ¿Se dan cuenta cómo aquí se está revelando a un Dios alegre, un Dios que canta, un Dios que se goza? ¿Y en qué se goza, según este pasaje? En salvarnos. Se goza en salvarnos. Se alegra que un pecador arrepentido venga a Él pidiendo perdón y el Señor pueda extender su mano misericordiosa y lo perdone y le dé nueva vida. Es un gozo para el Señor rescatarnos, salvarnos. Ahí está Sofonías 3:17. Ahora, el único autor, ya lo vimos, revelado en el Antiguo Testamento, pero el Nuevo Testamento nos dice algo que nos podría descontrolar. Vamos a ir a Juan capítulo 10, aquí voy a anotar los otros, permítanme, de todos modos ya pueden ir buscando Juan capítulo 10 y los voy a poner acá enseguida para diferenciar. Este es Antiguo Testamento, aquí lo vamos a poner, a, este es Antiguo Testamento, y lo que vamos a poner aquí es Nuevo Testamento. Entonces aquí planteamos la línea divisoria. Y tenemos a Juan 10:9. También tenemos Hechos 4:11 y 12. Hechos 15:11. Aquí ponemos una palomita y ponemos 15:11. Vamos a tener otros más. Romanos 5:9. Y vamos a escoger, tenemos 4 textos. Vamos a escoger uno del libro de Hebreos. Hebreos 5:9 también. Lo que pasa es que tengo 3 textos con el 5:9. También tengo a Primera de Tesalonicenses, si lo quieren anotar. Pero aquí por el momento vamos a usar el de Hebreos 5:9. Solo 5 para que estén en relación 5 y 5, pero tengo 2 más. Primera de Tesalonicenses 5:9 también. Y aquí Hebreos, si le quieren poner una palomita,
9:28. Pero con estos tenemos aquí por el momento. ¿Qué dice Juan 10:9? Aclaramos, todo esto está en el NT, Nuevo Testamento. Juan 10:9. Dice así la palabra de Dios. Yo soy la puerta. Si alguien entra por mí, será salvo. Entrará, saldrá y hallará pastos. El que está hablando aquí es Jesús. Él está diciendo, yo soy la puerta, y el que entre por mí será salvo. Entonces, la respuesta acá podemos poner, pues es el Señor el que salva, ¿verdad? Y acá nos vamos a encontrar en Hechos 4:12, avanzamos, Hechos 4:11 y 12, dice así el texto sagrado. Él es la piedra rechazada por ustedes los edificadores, la cual ha llegado a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay, dice. ¿Recuerdan el pasaje de Isaías 43:11? No hay quien salve. Aquí también dice, no hay otro que salve, solo Jesús. Hechos 15:11 dice lo siguiente. Más bien, nosotros creemos que somos salvos por la gracia del Señor Jesús, del mismo modo que ellos. Hechos 15:11. Somos salvos por la gracia del Señor Jesús. Entonces, aquí nuestra respuesta es Jesús, Jesús, Jesús. Romanos 5:9. Dice así la palabra de Dios. Luego, siendo ya justificados por su sangre, refiriéndose a Jesús que murió, que dio su sangre, vertió su sangre por nosotros, cuánto más por medio de él seremos salvos de la ira. Entonces, a través de Jesús somos salvos de la ira. ¿Cuál ira? La ira de Dios que tiene contra el pecador, contra aquel que ha decidido hacer lo malo y alejarse de él y no querer saber nada de él. Pero para el pecador que se arrepiente, entonces se encuentra en Jesús la salvación por su gracia. ¿Verdad? Qué texto tan hermosísimo, Romanos 5:9. Y finalmente leeremos Hebreos también 5:9. Les decía que si quieren anotar Primera de Tesalonicenses 5:9, pues háganlo, aunque no lo vamos a leer aquí. Dice el pasaje de esta manera. Y habiendo sido perfeccionado, llegó a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y se refiere a Jesús, autor. ¿Quién es el autor de la salvación? Vean ustedes la respuesta tan contundente que tiene Hebreos. Hebreos 5:9. Y habiendo sido perfeccionado, llegó a ser autor de eterna salvación
para todos los que le obedecen. Y ah, ah, en otros pasajes, cuando lleguemos más tarde al punto de cómo ser salvos, pues vamos a encontrar también en una lección que le vamos a dedicar toda una lección al asunto de la fe, pues vamos a encontrar que fe es obediencia. No puede haber obediencia sin fe, ni fe sin obediencia, refiriéndonos a nuestro Señor Jesucristo. Todos los que le obedecen es porque creen en Él. Y todos los que creen en Él es porque también le obedecen. Entonces Él está dispuesto aquí, como autor de eterna salvación, de salvar a todo aquel que le obedece. En otras palabras, a todo aquel que cree en Él. Pero nadie puede decir yo creo en Él y no le obedezco, porque entonces no es verdad que crea en Él. Creer también es obediencia. Entonces, una reflexión para terminar esta sección de la lección. Acá, la traducción que tengo es el Señor. En la mayoría de las Biblias, aquí es donde se utiliza la expresión más conocida como Jehová. Sin embargo, Jehová, pues es inexacta esa traducción. Ya lo vimos en algún momento. El tetragramatón, aquí lo voy a escribir, el y bueno, de allá para acá, como se escribe en hebreo, la Y, la H, la W y la H, pues es impronunciable. Sea que se lea de allá para acá o de aquí para allá, como nosotros escribimos. Y, H, W, H. No tenemos vocales, entonces es complicado saber la pronunciación. La pronunciación exacta se perdió, nadie la tiene, se dejó de pronunciar, entonces no se sabe. Lo más acercado es lo que han hecho algunos de poner aquí una A y aquí una E. Y entonces diría Yahvé, Yahvé, porque la W se pronuncia como B, Yahvé. Eso sería lo más exacto y no Jehová como sea, vean ustedes qué alejado está, ¿no? G, si le pongo aquí, G, y luego aquí una O, y ya después la V, y después otra A, y después la H final, que por cierto algunos ya la H ni siquiera se la ponen y nada más lo dejan en Jehová. Pues todavía más perdida esta, esta inscripción. Entonces, el pueblo judío dejó de utilizar el tetragramatón para utilizar la palabra Adonai. Y Adonai significa el Señor. Por eso, de que ya algunas versiones prefieren ser fieles ya a la palabra que sustituyó al tetragramatón en vista de que esto pues no va a ser exacto si se traduce. En cambio Adonai sí, porque Adonai sabemos que significa el Señor. Entonces aquí, eh, por eso dice el Señor. Entonces aquí, pero para recuperar, para los que dicen Jehová, bueno, podemos decir que acá salva Jehová, acá salva Jesús. Bueno, ¿quién salva? Porque el texto dice que no hay otro, nada más hay uno el que salva. Reflexión final. Ambos son el mismo Dios. Ambos. Por eso aquí salva Jehová, acá salva Jesús. Jesús es el Jehová del Antiguo Testamento. Jehová es el Jesús encarnado, es el Jehová encarnado y que conocemos como Jesús aquí en el Nuevo Testamento. Por eso se concilia la aparente contradicción
Porque bueno, parece que acá salva uno en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento salva otro. Espero que haya quedado claro. De todos modos, está allí el espacio para que ustedes puedan plantear alguna pregunta que quisieran, y si me lo mandaran por Messenger, pues me parece más fácil también dar con él, pero como sea, este, ustedes pueden anotar ahí sus inquietudes, sus preguntas, aún sus comentarios. Me he encontrado con comentarios muy atinados de la clase pasada, inclusive la solución por ahí de algunas citas bíblicas que había dejado. Ahora, el Espíritu Santo, que sería la tercera persona, no en el orden jerárquico, sino más bien podríamos decir, en vez de decir la tercera persona, diríamos la otra de las tres personas de la Trinidad, el Espíritu Santo. Él también tiene participación en la salvación, solo que su participación es muy discreta y poco se habla de él, pero también aparecen algunos textos donde lo señalan y lo identifican como tal. Así es que Isaías 25:9, pues como dice, pues vamos a alegrarnos en su salvación. Y como Sofonías, el Señor se alegra en salvarnos. Y entonces nos alegramos juntos, ¿verdad? El Señor se alegra en salvarnos y nosotros nos alegramos en que nos salve, y es un gozo para toda la eternidad. Vamos a pasar ahora a la segunda parte de esta lección. La salvación es universal, o la salvación, en otras palabras, es para todos. Voy a borrar todo esto y escribiré aquí entonces este nuevo título. Voy a probar cómo se ve el color rojo aquí. Vamos a ver, esto es aquí la salvación. Es universal. ¿Sí se nota? Parece que no, igual que el negro. Entonces le vamos a repasar el negro, sobre todo, pues porque queremos que quede más claro. La salvación es universal. ¿Qué quiere decir eso? Que el Señor está dispuesto a salvar a toda persona que responda afirmativamente a su llamado. Eso quiere decir universal. Él no discrimina a nadie ni por su color de piel ni su raza. No, pues todos somos creación de Él. Podemos decir, todos somos sus hijitos por creación. Entonces, para todos está este llamado a la salvación. Pero el que no quiera, bueno, pues nada más se queda allí en hijito por creación, y no va a poder llegar a ser su hijito ya por la salvación que él otorga por haberle hecho nacer de nuevo. Vamos a ver algunos pasajes entonces, ahora en Lucas 3:6, y lo vamos a anotar. Lucas 3:6, Hechos 2:21, Primera de Timoteo 2:4, aquí le voy a poner la A, Primera de Timoteo 2:4, Tito 2:11, tenemos cuatro, uno más, Segunda de Pedro 3:8.
9. Bien, con esos nos quedamos, aunque pudiéramos hablar de otros textos, pero con estos 5 nos quedamos. Vamos a ver, Lucas 3:6. ¿Qué dice Lucas 3:6? Y verá toda carne la salvación de Dios, dice aquí el texto. Así es, y toda carne verá la salvación de Dios. Toda carne, todos veremos la salvación de Dios. Pero una cosa es ver la salvación y otra cosa es ser salvos. Entonces toda carne, toda persona que nació, obvio aquí, ¿verdad? De este globo terráqueo, o sea, aquí se refiere. Toda persona de todos los tiempos, desde Adán hasta ahora, todos serán testigos de la salvación de Dios, cuando Dios salve a los suyos. Claro, los no salvos lo lamentarán, pero aquí está diciendo, toda carne verá la salvación de Dios. Y Hechos 2:21, vamos a ver qué dice Hechos 2:21. Y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Noten la universalidad. Todo aquel, es decir, está al alcance de toda persona. Pero claro, solo los que invoquen el nombre del Señor serán salvos. Esta invocación está implícita la fe y el arrepentimiento. Invoco al Señor y le digo, Señor, perdóname, estoy arrepentido, sálvame, creo en ti. Esa es la invocación que Él espera escuchar de nosotros. Primera de Timoteo 2:4. Dice así el texto, desde el versículo 3. Esto es bueno y aceptable delante de Dios nuestro Salvador, quien quiere que todos los hombres sean salvos y que lleguen al conocimiento de la verdad. Él quiere que todos los hombres sean salvos. Es el deseo de su corazón. Y luego dice el verso 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Es decir, solamente a través de Jesucristo se puede llegar a ser salvo. Pero Dios quiere que creamos en Cristo para podernos salvar. Tito 2:11. Los he escrito más o menos en el orden en el que están en la Biblia para mayor facilidad de su encuentro. Porque la gracia salvadora de Dios se ha manifestado a todos los hombres, a todos. Dios a todos los hombres les da la oportunidad de ser salvos. Siempre les ha dado la oportunidad. El hombre o la mujer de cualquier tiempo, de cualquier época, de cualquier lugar del mundo habitado por perdido que esté allá en la selva amazónica o en la selva africana o en el desierto arábico o donde sea, allá el Señor los alcanza y les da la oportunidad de que uh, decidan si quieren creer. Y segunda de Pedro 3:9 dice el texto así. El Señor no tarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza. Más bien, fíjense lo que dice, más bien,
es paciente para con ustedes, porque no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Qué dice este texto? Que algunos, viendo la podredumbre que hay en el mundo y tanta gente que hace maldad, dice: Señor, como diciendo, ¿cuándo? ¿Cuándo vas a ya llevarnos contigo y ya acabar con tanta maldad en la tierra? Y conste que acabar con tanta maldad significa acabar con los malvados, ¿verdad? No nos perdamos pensando que, Dios va a acabar con la maldad y ya todos en automático entonces serán buenos. No, acabar con la maldad es acabar con los malvados. Entonces, lo que el texto está diciendo es que Dios es paciente. ¿Paciente para quién? Pues para con los malvados, para los que no han creído en Él. Es paciente, está paciente, ahí su paciencia. Él no quiere que la gente se pierda, está paciente a ver hasta cuándo voltean a verlo. Pero ahí está el Señor en su paciencia. Claro, llega un momento en que ya el Señor decide: hasta aquí, malvado, llegaste, y se acabó toda oportunidad de salvación en el momento en que ya muere la persona. Pero el mensaje es de esperanza. Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Mi querido escucha, ¿usted ya procedió a su arrepentimiento delante de Dios? Y si no, todavía, porque hay oportunidad. El Señor ha sido paciente hasta el día de hoy, esperando que usted proceda al arrepentimiento. Por eso les he preparado esta frase aquí. Aunque la salvación está disponible para todos, no todos están disponibles para la salvación, porque no a todos les interesa ser salvos. Mucha gente no cree en Dios y por ende tampoco en su salvación. Y ahí viene la pregunta: ¿usted cree en Dios? Crea también en su salvación y cómo Él ha planeado salvarle. Vamos a continuar con la siguiente parte de la lección, que sería otro punto más. Les voy a leer algunos pasajes. Ustedes pueden, bueno, se los voy a anotar y se los voy a leer de corrido para captar lo que dice el texto acerca de esto que estoy diciendo, de que no todos quieren la salvación. Aquí le voy a poner una división y aquí le voy a poner rechazo a la salvación. Así es que, mi querido oyente, hoy usted está teniendo un encuentro, aquí lo voy a subrayar, un encuentro con la salvación. Y si usted todavía no ha tomado una decisión para ser salvo, bueno, usted está en este momento ante la disyuntiva: ¿acepta la salvación de Dios o la rechaza? Y aquí habla acerca de ese rechazo, para que no piensen que Dios, todos va a salvar, porque pues todos somos sus hijitos, ¿cómo va a mandar a algunos al infierno? ¿Verdad? Este pensamiento es humano. Lo que dice la Escritura es otra cosa. Y vamos a anotar aquí, Segunda de Reyes 17:14. Bueno, aquí le vamos a poner segundo, porque es libro. Segundo libro de Reyes 17:14. Isaías, otra vez Isaías. Bueno, Isaías, tan cosas bonitas que tiene acerca de la unicidad de Dios y su salvación, pero también va a mencionar acerca de este rechazo. Isaías 30:15.
Mateo 21, ya pasamos al Nuevo Testamento. A partir de aquí es Nuevo Testamento. Para allá es Antiguo Testamento. Mateo 21:32. Romanos 10:16. Segunda de Tesalonicenses, ¿verdad? Ahora sí lo vamos a incluir aquí. Segunda de, se escribe así, Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses 2:12. Bien, bueno, tenemos otro también, el 2:10, aunque sería preferible, voy a corregir aquí para ponerlo en orden, perdón, pongo aquí primero el 10 y luego igual segunda de Tesalonicenses 2:12. Entonces 10 y 12, ahí parece que se anda perdiendo ya el 1 por causa del cero grande que puse, 2:10, ahí está, para que quede más claro. Ahí está, sí, se nota bien. Bueno, entonces, ustedes pueden buscar en su Biblia allá. Yo lo tengo aquí redactado y dice así, Segunda de Reyes 17:14 en la versión Reina Valera 60. Mas ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz, y es esta parte de aquí, como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios. Es decir, cuando la cerviz se mantiene recta, habla de orgullo, habla de soberbia, y cuando nosotros la doblamos, habla de humildad. Entonces dice el texto, endurecieron su cerviz, rígida, rígida, para que no fuera flexible y pudiera inclinarse y ser humildes y humillarse delante de Dios. Isaías 30:15, porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel, en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza, y no quisisteis. Fíjese, la promesa del Señor, pero no quisieron. Mateo 21:32, porque vino a nosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Viendo que toda esa gente a la que se tildaba de pecadores se estaba arrepintiendo, estaba creyendo, estos decidieron no arrepentirse. Y eran los líderes religiosos de ese tiempo de Jesús. De saber, muchos líderes religiosos irán a ir a dar al infierno, no por tener una dignidad religiosa delante de una congregación, tienen la salvación. Eso es equivocado, eso es erróneo. Y pensar que alguien puede otorgar la salvación también solo porque tiene una investidura religiosa, también es erróneo. Estos hombres estaban hermosamente vestidos con sus atuendos religiosos y sin embargo el Señor les está diciendo no quisieron arrepentirse. Romanos 10:16, mas no
todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Segunda de Tesalonicenses 2:10. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. No recibieron el amor de la verdad. Y finalmente, segunda de Tesalonicenses 2:12. A fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Este es el cuadro triste de todos aquellos que no quieren ser salvos, que rechazan la salvación. Pero este es el cuadro hermoso de aquellos que deciden aceptar la salvación, creer en la salvación que tiene Dios para ellos y que es a través de Jesucristo. Esa es la salvación. Finalmente, eh, Hechos 10, 34 y al 36, pueden buscarlo en casa. Hechos, repito, Hechos 10, lo puedo escribir aquí. Hechos 10, 34 al 36. Y lo voy a poner en medio porque no tiene que ver con rechazo, sino aquí. Aquí lo voy a poner para reflexión final acerca de la universalidad. Hechos 10, 34 al 36. Bueno, con eso terminamos por ahora. Dice así el texto sagrado: Entonces Pedro, abriendo su boca, dijo: De veras me doy cuenta de que Dios no hace distinción de personas, sino que en toda nación le es acepto el que le teme y obra justicia. Dios ha enviado un mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Él es el Señor de todos. Y bueno, continúa el pasaje hablando de que ese mensaje fue divulgado, dice el versículo 37, en toda Judea, comenzando en Galilea, y también avanzó, y sigue el texto hablando de cómo fue avanzando hasta llegar a los que no eran judíos. La salvación es para judíos y también para no judíos. Eso quiere decir para todo el mundo. A eso envió Dios a su Hijo Jesucristo. Ahora, quiero preguntarles y llamarles a una reflexión final para aquellos que ya han aceptado que la palabra de Dios es la verdad, han creído en estas declaraciones que ya vimos aquí: Dios es el autor de la salvación, y ya han sido salvos, han creído en Jesucristo, se han arrepentido de sus pecados. Muy bien, ya son salvos, dice la Escritura. Ahora quiero que piensen en una persona que les sea odiosa. Fíjense, una persona que les sea odiosa, una persona con la que no estarían ustedes dispuestos a cruzar palabra el resto de sus días. Ahora,
También pueden pensar en una persona que esté perdida en la pobreza, en la miseria completamente económica o en la miseria espiritual de pecado. Les pregunto, ¿para ellos también es la salvación? Porque si también es para ellos, entonces ustedes deben ser portadores de este mensaje y acercarse, orar a Dios por ellos y buscar que en la primera oportunidad que tengan, hablarles de la palabra de Dios, hablarles de la salvación, que ellos puedan llegar a tener un encuentro con la salvación de la que hoy hemos hablado. ¿Les viene a la mente algún nombre? Bueno, allá donde están, pueden escribirlo si no quieren que se les olvide, ahí nada más entre ustedes y Dios, y rueguen por esa persona. Puede ser un familiar, puede ser un amigo, un compañero, algún conocido, alguien inclusive que ni siquiera han cruzado palabra con él, pero lo han escuchado por las noticias. Bueno, oren por él. Y quizá Dios a ustedes o a alguien más les dé la oportunidad de hablarle a tal persona de que hay salvación y que Dios no quiere que se pierda. Aquí terminamos. Gracias por su amable atención y los espero entonces el próximo viernes a la misma hora, 7 de la noche, para terminar esta lección de encuentro con la salvación. Que Dios nos bendiga a todos.